Bienvenidos al espacio de Encuentro con la Historia que la Casa del Alba ofrece desde las redes sociales para comunicarse con usted y recorrer la memoria de nuestro pueblo. Hoy tenemos como invitado a Yasmani Olmo para acercarnos a la protesta de Baraguá, toda vez que este 15 de marzo estamos celebrando el 144 aniversario de ese hito de la historia de Cuba. Así que no deje de estar con nosotros y escuchemos entonces a este hermano que viene desde el Instituto de Historia de Cuba para compartir en la Casa del Alba, sus plataformas de comunicación de Casa Alba Habana y los canales de YouTube y de Facebook, su información, su diálogo y su palabra. Yo debía haberme entrevistado antes con usted, pero tenía compromisos en otros apartados lugares, con Modesto Díaz en Yara y con Vicente García en Tunas. Quiero que usted sepa que el mayor general Vicente García se encuentra no muy lejos de aquí. Bien, Vicente García tenía dos compromisos. Uno conmigo de terminar la lucha y otro con ustedes de continuarla. Él ha optado por lo que ha creído más honroso para él, la unión a sus compañeros. Y aunque eso contraría un tanto mis proyectos, yo lo aplaudo de todos modos. Pero basta ya de sacrificios y de sangre. Bastante han hecho ustedes asombrando al mundo con su tenacidad y decisión. Y con ello han obtenido que Su Majestad el Rey Don Alfonso, a quien represento, haya venido hasta su campamento. Sí. Quizás todo esto sea muy honroso, pero en nada favorece a nuestra causa. Bueno, la protesta de Baraguá fue esencialmente una reunión que se estuvieron el mayor general Antonio Maceo y el general de las huestes españolas Arsenio Martínez Campos, conocido como el pacificador de Jesús Tierra en España, donde Maceo no aceptó lo pactado en el Sajón por el Comité del Centro con Arsenio Martínez Campos, pues en los artículos que se estipulaban en el Pacto de Sajón se llegaba a una paz, pero no a una independencia, motivo cimero por el cual se había lanzado la lucha, una independencia de la nación cubana en ese proceso de construcción de la nacionalidad cubana, donde era indispensable una identidad política, esa identidad nacional, pero que respondiera a los intereses cubanos, y al ser Cuba colonia de España, pues entonces fue necesario un proceso de independencia. Otro de los aspectos que se vio en el Pacto de Sajón fue la libertad para los esclavos que estaban en la guerra y los colonos chinos, pero no se abolía la esclavitud en su totalidad para toda la isla, con lo cual era un reducido número los que iban a quedar en libertad. Y otras particulares que se estipularon en el Pacto de Sajón, con libertades de política, reunión, asociación, que se cumplieron de una manera muy irregular, casi que no se cumplieron a posteriori del Pacto de Sajón. Y esos motivos llevó como tal a que Antonio Maceo le enviara una carta el 21 de febrero de 1878 al señor Martínez Campos, donde le convidaba a una reunión donde él desconocía lo pactado en el Sajón y que por tanto era necesario que se reunieran, pues en la zona oriental ellos seguían combatiendo y estaban dispuestos a seguir la lucha. Y entonces se va a suceder lo que se conoce como la reunión de Baraguá y los hechos en que Maceo protesta ante Arsenio Martínez Campos por lo sucedido en el Sajón. No llegan a acuerdo alguno Arsenio Martínez Campos con su propuesta pacificadora para la isla de Cuba, y en este caso el pequeño tramo que quedaba en su dirección, que era Oriente, y entonces se quedó en que en 8 días después se iban a reanudar los combates, y así sucedió. Efectivamente, 8 días después se reanudaron los combates, aunque tiempo después, como en abril, ya Maceo tiene que abandonar, Maceo sale de Cuba para intentar buscar armas, sale con destino a Jamaica, da 2 conferencias en Jamaica y no logra reunir dinero, y de ahí parte a Nueva York. En dicha reunión en Baraguá acompañaron a Maceo Flor Convé, José Maceo, Félix Figueredo, Fernando Figueredo Socarrá y otros mambises más que hicieron con él dicha reunión y que lo acompañaron después cuando se reinició la lucha el 23 de marzo. A Arsenio Martínez Campos lo acompañó un reducido número, pues Maceo le había dicho que
que vinieran solamente 60 hombres, con lo cual iba a ser una reunión para conocer las intenciones del señor Martínez Campos y no como para llegarse a otro punto, aunque se corrió, es conocido esa anécdota donde se intentó secuestrar para matar al señor Martínez Campos, y al enterarse de esto, Maceo en su campamento habló de manera fuerte con aquellos que intentaron dicha acción, y eso quedó desvanecido. En el mismo día 15 de marzo, en las horas de la tarde, se reunieron todos los miembros que habían participado en la protesta de Baraguá, y como tal entonces redactaron una breve constitución que lleva el nombre igual de Baraguá, la cual nunca fue derogada, que compuesta de seis artículos, donde se iba a elegir un gobierno provisional. La nueva organización que tomaría el ejército al término de la protesta de Baraguá había quedado conformada de la manera siguiente, con el mayor general Vicente García como el jefe de todas las tropas en combate, y el segundo jefe, el mayor general Antonio Maceo. Este último tendría bajo su mando la región oriental, y Vicente García tendría bajo su mando la región de las Tunas y la parte occidental de Holguín, con lo cual, si bien era el jefe del ejército, tenía un segundo hombre como Antonio Maceo. Y el otro fuerte que quedaba en combate era el brigadier de las villas, Ramón Leocadio Bonachea, que era que fue el último mambí en capitular en la guerra de los 10 años. O sea, teníamos ahí dos escenarios de combate: Oriente y las villas con Ramón Leocadio Bonachea. La constitución de Baraguá, que fue muy sintetizada, de solo 6 artículos, estipulaba también que no se podía negociar la paz con los españoles sin el consentimiento y el consentimiento del pueblo, pues en este iba a residir al final la república que se intentaba fundar. Maceo tiene que salir de Cuba en busca de provisiones para la guerra, pues solo se concentraba en la parte de Oriente, los que iban a continuar la lucha, y sale con destino a Jamaica. En Jamaica no logra reunir material, solamente se queda estipulado que se recogió 5 chelines en 2 conferencias que dio en Jamaica, y de ahí que parte de Estados Unidos. Pero el gobierno provisional al final terminó capitulando con el señor Martínez Campos, donde igual no se valora la independencia, iba a quedarle en la paz, en una paz que no era el objetivo que ellos habían trazado, porque el objetivo primero era la independencia de Cuba. Maceo no claudica, o sea, se mantiene fiel a sus ideales, a lo que había entendido desde el inicio de la guerra, que era el objetivo primero, la independencia de Cuba, y esto no lo iba a pasar por alto, y menos tampoco iba a pasar por alto la abolición de la esclavitud. Y aunque en esos momentos ya Gómez no se encontraba en Cuba, pues el día 6 de marzo había partido con destino a Jamaica. Gómez se encontraba cuando los hechos del Sajón en Camagüey, aunque no va a tomar participación en esto, pues él le había dicho a Maceo que si ayudó a los cubanos a la independencia, no les iba a ayudar nunca a la paz, menos una paz sin independencia de Cuba. Y por tanto Gómez sale de Cuba el 6 de marzo, ya con un salvoconducto del mismo señor Martínez Campos, que en todo momento trató, en reunión con él, de que él se quedara en Cuba ofreciéndole dinero, ofreciéndole puestos, pero que le respondió de que no, de que él no iba a estar en esos convenios, y que ya había sentido que la guerra en Cuba había muerto, especialmente en la zona del Camagüey, con ese comité del centro que había abolido el decreto de Potorno, por el cual se debían juzgar y condenar a muerte a todo aquel que viniese al campo insurrecto con proposiciones de paz. A raíz de la abolición del decreto de Potorno es que se llega entonces al Pacto del Sajón. Pues ya la abolida este decreto, quedaba con rienda suelta los asambleístas para entablar conversaciones con el señor Martínez Campos, que empezaron ya de manera formal en enero del año 78. Entonces ya desde enero se venía gestando esas conversaciones, y el decreto de Potorno se va a abolir a finales del año 77. Existen varios libros que tratan el hecho sobre la protesta de Baraguá. Uno de los que tiene un abordaje muy interesante es el de José Luciano Franco, Antonio Maceo, Apuntes para la historia de su vida, en 3 tomos. En este tomo, el 1, donde aparece abordado los hechos
del 15 de marzo de 1972. Y otro texto que aborda también de manera muy interesante los hechos de cómo se llegó al Pacto de Sajón y después que deriva en la protesta de Aragua es el libro de Jorge Ibarra Puesta, Encrucijadas de la Guerra Prolongada, donde hay un relato muy interesante, un punto de vista de las particularidades que incidieron, donde desmonta muchas de aquellas teorías que existían de que no había suficiente material suficiente parque para continuar la guerra, así como que no había alimentos tampoco para mantener a los mambises en campaña, y todo eso él lo va analizando y desmontando, y donde la tesis radica como tal en que la comisión, lo que se conoce luego como la Comisión del Centro, perseguido desde hacía un buen tiempo por las tropas de Seno Martínez Campos, no resistieron y fueron los que llevaron como tal al Pacto de Sajón. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio del Sajón. Precisamente porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Quisiera agradecer a la Casa del APA por haberme invitado a este breve espacio donde intenté un poco resumir los hechos del 15 de marzo de 1978 que versan sobre la protesta de Aragua.